Hola chicos, bienvenidos a la clase recuperativa del plan de puntaje nacional. Lamento la demora por haber iniciado la clase, pero la clase de hoy básicamente no vamos a abarcar ingeniería genética como estaba viendo en el calendario, sino que está distribuido en otra clase, ¿ya? A lo que nos vamos a dedicar netamente esta clase es a analizar los mecanismos principales de la genética molecular, un poco de su concepto y diferentes elementos que les van a permitir entender cómo está estructurado el material genético, cuáles son las dinámicas que sufre el material genético para poder expresar la información que en él está contenida, ¿ya? Lo otro es que vamos a analizar un par de preguntas que están en el facsímil del proceso de admisión 2015, que son bastante fáciles, por eso vamos a analizar dos nomás. Así que, en realidad, eso, ¿ya? Vamos a partir entonces. Vamos a partir hablando, la clase está dividida en diferentes partes. La parte de ingeniería genética la vamos a analizar en una clase aparte. Vamos a partir hablando un poco acerca del material genético del ácido desoxirribonucleico, DNA, de aquí en adelante. Yo estoy acostumbrado a decirle DNA por cómo lo aprendí, pero también ADN es igualmente válido decirle. No es una cosa de selección de idiomas ni nada por el estilo, sino que es una forma en la cual uno lo aprende. Y su replicación, ¿ya? Hay que partir hablando un poco acerca de la historia del DNA, ¿no es cierto? Más que aprender, ¿no es cierto?, los nombres y los fenómenos que ocurrieron dentro del descubrimiento del material genético del DNA, hay algunos eventos importantes que nosotros tenemos que entender principalmente para pensar un poco, al igual como vimos en la clase de evolución de las especies, vamos a ver eh, cómo ocurrió el descubrimiento del material genético, cómo se le fue ocurriendo que existía una molécula que era capaz de almacenar información genética y después expresarla para que la célula tuviese una forma especial. Y eso es bien importante de comprender, partiendo con el postulado que hizo Mitchell, ¿no es cierto? Que en realidad él propuso algo bien interesante, que era una sustancia que estaba en el centro celular. En este tiempo recién estaban estableciéndose los dogmas de la teoría celular. Y él acuñó el término nucleína, puesto que imaginó una sustancia que estaba en el centro de la célula que almacenaba posiblemente una información especial. Y de ahí en adelante se estableció una especie de experimento y de líneas de investigación para tratar de saber qué era lo que era esta sustancia en realidad. Acá vinieron los famosos tetranucleótidos de Livan, ¿no es cierto?, que se acercaban bastante a lo que era la estructura de un nucleótido. Sin embargo, él imaginaba que el material genético, la nucleína, estaba compuesto por este tipo de nucleótidos que eran nucleótidos conjugados entre 4, y ellos en diferentes estructuras formadas por estas grandes moléculas eran lo que originaba la nucleína. Entonces, en realidad, lo interesante primero, más que la estructura que podemos ver acá, es la propuesta sobre un nucleótido en general, como este compuesto que conocemos de un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Después vino Chargaff, ¿no es cierto?, con la famosa ley de equivalencias de base, y que básicamente propuso que la cantidad de bases púricas siempre va a ser igual al número de bases pirimídicas. Esto es bien interesante, denotando, ¿no es cierto?, que las bases púricas son adenina y guanina y las bases pirimídicas son la timina y la citosina y el uracilo. En esta época todavía no se sabía qué era el material genético, cómo estaba estructurado ni nada. Estamos recién remontándonos acerca de la estructura que podía tener esto. Es bastante importante saber que la cantidad de adenina va a ser igual a la cantidad de timina y la cantidad de citosina va a ser igual a la cantidad de guanina en el ácido desoxirribonucleico, extrapolándolo ya al ácido desoxirribonucleico. Primero por la ley de complementariedad de bases, que como ya todos sabemos, la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. Pero también es interesante que, obviamente, la cantidad de purinas va a ser igual a la cantidad de pirimidas, puesto que no en todas las secuencias del ácido desoxirribonucleico del DNA hay la misma cantidad de bases pirimídicas que de bases púricas. Y de hecho, hay zonas que son ricas en guanina, citosina, y otras zonas que son ricas en adeninas y timinas, y así se organizan distintas secuencias consenso, que como ustedes saben son bastante importantes en la señalización de diferentes procesos biomoleculares. Y después vino, ¿no es cierto?, uno de los grandes experimentos dentro de la historia del DNA, que vino a ser el experimento de Griffith, ¿no es cierto?, que es cuando en realidad, que caracterizó
la gran función que tenía la nucleína. ¿Y cómo lo hizo? En realidad tenía dos cepas de bacterias que fueron cultivadas, que eran neumococos en realidad. Unas que eran bacterias que estaban capsuladas, ¿no es cierto? Que eran bacterias virulentas, y otras que no eran virulentas y que la verdad no eran encapsuladas, que estaban vivas. Si nosotros tomábamos las bacterias que eran estos neumococos encapsulados, virulentos, ¿no es cierto?, y los inyectábamos al ratón, el ratón moría, ¿no es cierto?, de una sepsis generalizada. Pero si nosotros inyectábamos este neumococo que no hacía nada, el ratón vivía. ¿Qué es lo que hizo después? Calentó, ¿no es cierto?, las cepas virulentas de neumococo encapsulado y las inyectó posteriormente al ratón, y el ratón vivía. Obviamente porque estaban atenuadas, ¿no es cierto? Es uno de los principios que en realidad se establecieron con las vacunas, en las primeras vacunas. Pero ¿qué pasó después? Mezcló estas bacterias atenuadas, ¿no es cierto?, con la cepa no encapsulada. ¿Y qué es lo que pasó? Le inyectaron esta mezcla, ¿no es cierto?, y el ratón murió. Y cuando sacaron sangre y las muestras de este ratón, vieron que habían neumococos encapsulados, igual que como los que habían sido atenuados. ¿Cuál fue la magia de este experimento? La verdad es sorprendente, y realmente este es uno de los experimentos más importantes para la ciencia del genoma, que la nucleína era capaz de otorgar las características que tenía el organismo y era capaz de transferirse entre organismos. Entonces sentó las bases para lo que es la transferencia génica entre bacterias, y también sentó las bases para saber que la nucleína en realidad tenía la información que hacía que un organismo fuera como fuera. Ahora venía la segunda pregunta. ¿La nucleína era una proteína o era un ácido nucleico? Acá apareció, ¿no es cierto?, el famoso experimento de Hershey y Chase, que eran una pareja, ¿no es cierto?, un matrimonio que experimentó sobre esto y hizo un experimento con fagos, ¿no es cierto?, que son virus que... el famoso virus este que tiene una forma bien especial, que eran los fagos T2 y los fagos T4, que fueron marcados, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabíamos que en la cápside, ¿no es cierto?, del fago era principalmente proteica, por lo tanto, si nosotros agregábamos azufre radioactivo, este azufre se iba a marcar en la cápsula, y al interior de la cápside de este núcleo, perdón, del virus, nosotros íbamos a encontrar el material genético del virus, que como sabíamos en realidad lo inyectaban a la bacteria para poder replicarse. Eso se sabía. Entonces se agregaron cultivos con fósforo radioactivo y con azufre radioactivo. De esa manera, si es que fuese proteína el material genético, se iba a ver el azufre radioactivo en el precipitado correspondiente al material genético, y si fuese un ácido nucleico, se iba a ver en el precipitado correspondiente al ácido nucleico, en cuyo caso vendría a ser el fósforo. ¿Qué pasó? Marcaron, ¿no es cierto?, los fagos en dos cultivos diferentes, las mezclaron con bacterias, y en realidad, bueno, se dejó que se cumpliera un determinado tiempo para que pudiese infectar, y luego se centrifugaron las bacterias y vieron el sobrenadante, ¿no es cierto?, que vendría a ser en estos tubos Falcon, ¿no es cierto?, posteriormente a una centrifugación. El pellet que se forma acá abajo corresponde principalmente a los elementos más densos, y acá arriba van a estar los elementos más livianos. Lo más liviano vendría a ser la cápside vacía, porque el virus es muy liviano, y ahí debería estar la radioactividad del azufre. Y como se pudo ver, el 75% de la radioactividad se mantuvo en el sobrenadante de las cápsides virales. Por lo tanto, probablemente en este caso se pudo ver que lo que se transfirió, el material que se transfirió, no tenía aminoácidos en su interior. Y al contrario, los que fueron marcados con fósforo, se pudo ver que la radioactividad estaba en la célula, en el pellet correspondiente a lo que es la lisis celular, donde están los ácidos nucleicos. Por lo tanto, el experimento de Hershey y Chase pudo concluir que en realidad el material genético, la nucleína, era un ácido nucleico, y que fue obviamente un experimento bastante importante. ¿Y qué vino después? Alrededor de 1976, por ahí, 73-76, vino el famoso experimento y los postulados de Watson y Crick, que todos conocemos, en que propusieron qué era el material genético, qué era esta nucleína, qué estructura tenía y cómo se comportaba. Y básicamente ellos propusieron que la sustancia nuclear era una doble hélice dextrógira, es decir, enrollada hacia la derecha, de ácido desoxirribonucleico compuesta por timina, adenina, citosina y guanina, en la estructura, ¿no es cierto?, en dos formas de dos cadenas antiparalelas, formando una hélice,
en donde se une la citosina con la guanina y la timina con la adenina. Estabilizado por enlace 5' 3' fosfodiéster hacia vertical y por enlace puente de hidrógeno en horizontal. Por lo tanto, Watson y Crick establecieron las bases, ¿no es cierto?, y los grandes postulados, con lo cual nosotros conocemos el ADN tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Qué viene a ser esto? Ahora, no podemos dejar de señalar el gran aporte por los experimentos de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, ¿no es cierto?, que gracias a ellos Watson y Crick pudieron basarse para poder establecer los postulados que finalmente les dieron el premio Nobel. Entonces, eso con un poco de la historia del ADN. Antes de seguir adelante, les voy a dar la primera mención de la clase, ¿no es cierto?, que en realidad los espíritus emprendedores calculan con bastante cuidado su estrategia, siguiendo aparte los postulados de matemáticas, sino que básicamente tienen que tener las estrategias para poder mejorar un poco los distintos problemas que están naciendo hoy en día relacionados con la ciencia biológica. Por lo tanto, la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores, recuérdenlo. Más información en umayor.cl. Entonces, siguiendo con la clase, vamos a hablar un poco del ADN. El ADN o el DNA es la sigla para ácido desoxirribonucleico, que es en realidad una doble hélice. Eso significa que tiene una cadena por un lado y otra cadena por el otro, que son antiparalelas. Eso significa que una tiene un sentido y la otra está enrollada al revés. Es decir, lo vamos a entender cuando hablemos un poco de los extremos. Tiene un esqueleto de desoxirribosa y grupo fosfato por el lado externo, y por el lado interno vamos a encontrar orientadas las bases nitrogenadas, que son la adenina y la guanina, ¿no es cierto?, que son purinas, que tienen dobles anillos, y las pirimidas, ¿no es cierto?, que derivan de un anillo imidazólico, donde está la timina y el uracilo, y la citosina, que en este caso no hay uracilo, ¿no es cierto? Y como pueden darse cuenta, la adenina con la timina forman un doble puente de hidrógeno, un doble enlace de hidrógeno, y la citosina con la guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, el enlace entre la citosina y la guanina es un poco más fuerte que entre la adenina y la timina. También es importante entender que en una de las cadenas, uno de los grupos fosfatos, ¿no es cierto?, va a dejar libre un extremo 5' para poder sintetizar un neoenlace, o para poder en realidad orientar una de las cadenas de replicación, como vamos más adelante. Y el otro va a quedar un hidroxilo en el extremo 3', ¿no es cierto?, de la desoxirribosa, y eso le va a permitir también posarse para poder efectuar diferentes procesos bioquímicos, como vamos a ver más adelante. Y si nos vamos a la cadena contraria, donde acá está el 3', vamos a encontrar el 5' y más arriba vamos a encontrar el 3'. Por lo tanto, en 5' tenemos el grupo fosfato, en 3' tenemos un grupo hidroxilo libre, y a la inversa, al frente, vamos a tener el 5' en la zona donde está el 3' y al otro lado el 3'. Esto es súper importante porque este antiparalelismo, además de promover diferentes formas que puede tener el DNA, como secuencias palindrómicas, etc., podemos encontrar cuando se replique esta molécula diferentes procesos que ocurren en diferentes cadenas. Otro elemento importante es que los nucleótidos que componen el DNA son desoxirribonucleótidos, es decir, que la pentosa es una desoxirribosa, que en el carbono 2 le falta un oxígeno. Y por el enlace, el nombre del enlace que une un nucleótido con otro hacia abajo se llama enlace fosfodiéster, orientado desde el carbono 5, donde está unido un grupo fosfato, hasta el carbono 3, donde nace el hidroxilo, donde se cataliza la reacción para unir otro grupo fosfato y así seguir la cadena. Ya les comenté que existían bases púricas y bases pirimídicas. Una forma fácil de acordarse de las bases púricas es agua pura, ¿no es cierto? A y G son las letras con las que uno identifica la adenina y la guanina. Como pueden darse cuenta, son bastante similares, lo único que varía nomás es la distribución y la presencia de algunos grupos. Y la citosina y la timina también son bastante parecidas, siendo que sería tentador pensar que el uracilo deriva de la timina, en realidad deriva de la citosina. Ahora, hay distintos tipos de DNA, más que hablar de su estructura, hay distintas características, ¿no es cierto?, del DNA que se basan en cuán condensado esté y hacia dónde se enrolle, ¿ya?
termino esta idea y me devuelvas el 5'3' para volver a explicarlo. El DNA A, ¿no es cierto?, es un DNA que nosotros lo vamos a observar generalmente cuando la célula o el núcleo se encuentre en estados con pH elevados o pH bajos, y es una hélice dextrógira, al igual que el DNA B, que es el DNA normal. Sin embargo, es mucho más compacta que el DNA B, y eso principalmente para evitar ataques electrofílicos que pueden ocurrir en las bases y poder afectar la integridad de los extremos, ¿ya? Perdón, la integridad de las bases. Mientras que el DNA B, ya les dije que el DNA normal, en realidad, la mayor parte del material genético, es una doble hélice dextrógira, está enrollado hacia la derecha, y la mayor parte de la cromatina es este tipo de DNA. Y el DNA Z es un DNA que está enrollado para el otro lado, un DNA levógiro. Es más laxo que el DNA B y el DNA A, pero al contrario de lo que uno podría pensar que es un DNA híbrido que se echa a ver, que es malo, en realidad no es así, sino que se ve en secuencias, por ejemplo, donde están grandes áreas ricas en guaninas y citosina, que tienen que tener esta orientación principalmente por un tema de regulación del metabolismo enzimático y de la posición de la cromatina. El tema del 5'3' básicamente orienta hacia los carbonos de la pentosa y lo que se une a cada uno. Si lo ven acá, dentro del enlace, nosotros vamos a encontrar un 5' que está unido al grupo fosfato, y este grupo fosfato también está unido al 3' de la base que le antecede. Es decir, si nosotros vemos este uracilo, ¿no es cierto? Es una molécula de RNA. Si se fijan en este nucleótido, fíjense que en el carbono 5 de la pentosa hay un hidroxilo libre que va a permitir catalizar la reacción entre este 5' libre, ¿no es cierto?, que vendría a estar acá, y un 3' que podría estar acá. Entonces, yo tomo esto y catalizo una reacción, ¿no es cierto?, entre dos grupos ésteres, donde participan los dos grupos hidroxilo. Y es por eso que el enlace se llama 5'3' fosfodiéster. ¿Ya? Porque tengo los dos grupos éster, un grupo fosfato, y tengo la participación de los hidroxilos para poder formar la reacción. Es súper importante también que como el carbono del 5' no está en la misma posición cíclica que donde está el carbono 3', la orientación del hidroxilo es totalmente distinta, y eso es lo que permite que muchas enzimas puedan sintetizar o formar productos de 3' a 5' o de 5' a 3', o que las enzimas se puedan mover de 5' a 3' y de 3' a 5'. ¿Ya? Ahora vamos a hablar, como les dije que íbamos a hablar de genética molecular, y lamentablemente este es uno de los de mis temas favoritos en toda la ciencia. Digo lamentablemente porque no puedo evitar no hablarle de cosas que son fantásticas. ¿Qué es lo que sabemos hoy en día de lo que hay dentro del material genético del DNA? Dense cuenta que lo que está indicado en rojo en este gráfico de torta es los genes que codifican proteínas dentro de la totalidad del 100% del material genético que tenemos. El 1.5% codifica proteínas, por lo tanto el 98.5% que nos resta antiguamente se catalogaba como genes chatarra, que es un término que a mí me molesta muchísimo, puesto que eso denota la ignorancia, y es la insolencia de la ignorancia de las personas que desconocen qué podría haber más allá. Si no sabemos lo que hacen, no podemos decir que son chatarras, sino que son genes que desconocemos la función que tienen. ¿Y qué es lo que conocemos actualmente de este 98%? La otra gran mayoría se lo llevan los intrones, con cerca de un 26% de la totalidad del material genético, y entre un 20.4 más un 13.1, que vendría a ser alrededor de un 32% aproximadamente, perdón, de un 34%, está formado por secuencias pequeñas intercaladas de nucleótidos y por secuencias largas intercaladas de nucleótidos. ¿Qué es lo que quieren decir estas secuencias? Son secuencias que no codifican proteínas, pero que están intercaladas entre los genes que codifican proteínas. ¿No es cierto? Tenemos alrededor de un 9% de retrotramposones y de tramposones de DNA, que estos son genes que son capaces de autoclivarse e insertarse en otra zona del material genético. Tenemos secuencias de repeticiones simples, que son secuencias consenso la gran mayoría, duplicaciones de algunos segmentos, alrededor de un 5%, heterocromatina miscelánea, que es mezcla que no sabemos qué hace, y tenemos secuencias únicas misceláneas que tampoco sabemos lo que hacen. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Tenemos casi un cuarto,
o más de un cuarto de todo nuestro material genético que son intrones. Esto tiene que ser así. No se sabe la verdad el por qué, pero los intrones son fundamentales, principalmente por lo que es el orden que se determina después en el splicing alternativo. Los cines y los lines en realidad son secuencias que son sumamente importantes, pero tampoco sabemos qué es lo que hacen. Probablemente muchas de estas secuencias codifican RNA que no codifican proteínas, sino que son RNA reguladores de la expresión genética. Y todas estas otras secuencias, que son vestigios de la evolución del ser humano, muchas de ellas, yo estoy virtualmente seguro que muchas de ellas son enormemente responsables del cómo este 1.5% se puede expresar. Es decir, que esto es lo que codifica, pero todo esto vendría a ser lo que regula y lo que permite que este 1.5% se exprese de tal manera que nos permita ser quienes somos. Ahora, esto solamente se atribuye a lo que es genética, pero si nosotros agregásemos la epigenética sobre todo esto, se nos hace mucho más complejo analizar toda esta información, y ahí nos vamos a un mundo que es enormemente complejo. Vamos a hablar un poco de la replicación del DNA. Habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco o recordar básicamente cómo está distribuido el ciclo celular. Recuerden que el ciclo celular está formado por una gran fase que se llama interfase, formada a su vez por tres fases, que es G1, S y G2, y por otra fase que es la fase M, o la fase mitótica, que es donde ocurre la mitosis y la citoquinesis. Recuerden que en GAP1 es donde la célula crecía, donde juntaba material bioquímico, y en la etapa S es donde la célula, que era 2N2C, pasaba a ser 2N4C, y esto es porque se duplicaba el material genético. Por lo tanto, es importante entender que la replicación del material genético ocurre en la fase S del ciclo celular. Entonces, ¿cómo definimos la duplicación del DNA? Es un proceso activo a través del cual se genera una copia de toda una molécula de ácido desoxirribonucleico de DNA. Ahora, ¿qué es importante entender de esto? Hay que entender primero cómo ocurre. Recuerden que el DNA tiene dos cadenas antiparalelas y yo voy a formar otra molécula de DNA, por lo tanto voy a tener 4 cadenas en total. Mi pregunta es si es que mis dos cadenas voy a tener una totalmente antigua, o sea, es decir, dos cadenas antiparalelas antiguas, dos cadenas antiparalelas nuevas, voy a tener una cadena antiparalela nueva y otra antigua, o voy a tener una cosa totalmente aleatoria. Lo cierto es que para eso se hizo un experimento, que es el experimento de Mendelssohn y Stahl, los cuales querían ver precisamente esta pregunta, donde se cultivaron células que crecieron con ADN con nitrógeno 14 y otras con ADN con nitrógeno 15. Y acá íbamos a ver cómo se distribuían. La absorbancia, ¿no es cierto?, después de la centrífuga de estas células cultivadas, nos indicaba que en esta línea iba a estar el nitrógeno 14, y eso habla, ¿no es cierto?, que todas estas células absorbieron este material. Después tuvimos una generación 0, los cuales las cultivamos con nitrógeno 15, y estaban en esta zona. ¿Qué pasó después? Cuando se empezaron a duplicar y empezamos a mezclar, nos empezamos a dar cuenta que en realidad empezaron a haber hebras que estaban en un rango intermedio. Es decir, que nos hablaban que había una mezcla entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Y posteriormente, cuando ya había toda una generación nueva, nos dimos cuenta que la absorbancia no estaba ni donde estaba el nitrógeno 14 ni el nitrógeno 15, sino que estaba en un rango intermedio. Por lo tanto, teníamos la mitad de componente de nitrógeno 14 y la mitad de nitrógeno 15. 2 generaciones después, encontramos una que ya estaba nuevamente con nitrógeno 14 y otra con la mezcla de nitrógeno 14 y 15. Y ya, luego de haber generado una serie de generaciones nuevas, valiendo la redundancia, aumentó notoriamente la cantidad de nitrógeno 14 y las con nitrógeno 14 y 15 disminuyeron. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en realidad la replicación del DNA es semiconservativa. Esto significa que cuando yo duplico una molécula de material de DNA, una cadena, es decir, la doble hélice se va a separar y una de las cadenas se va a mantener y la otra va a ser una hebra nueva. Por lo tanto, las hebras que se generen después de la replicación del DNA van a tener una cadena antigua y una cadena nueva, al igual que en la otra. Y obviamente, si yo vuelvo a duplicarlo, voy a tener toda una cadena nueva y otra que se va a quedar como la anterior, y voy a tener otra entera, pero no hay para qué extrapolarlo, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la receta de cocina en los procesos bioquímicos? ¿Y por qué es tan importante? Todos los procesos bioquímicos que vamos a ver aquí en adelante y los que ustedes vean en su desarrollo profesional, primero hay que entender la finalidad del proceso. No nos sirve para nada entender y sabernos de memoria qué es lo que hace la DNA polimerasa gamma, lo que hace la DNA polimerasa alfa, la teta, sino que no sabemos para qué sirven. Tenemos que entender lo que vamos a estudiar. Tenemos que saber qué componentes se necesitan. Tenemos que saber los pasos para poder unir los componentes que necesitamos. No me sirve de nada que ustedes me reciten después, no, si para la replicación necesitamos primers, necesitamos single strand binding proteins, necesitamos una serie de cosas que no saben dónde tienen que ir cada una. Y finalmente tienen que tener el producto. Y por eso es una receta de cocina que ustedes tienen que saberla de aquí en adelante. Entonces, veamos los ingredientes de la replicación del DNA. Para replicar el DNA nosotros necesitamos una hebra de DNA monocatenario. Ojo, monocatenario. Necesitamos desoxirribonucleótidos trifosfatados, ATP, CTP, GTP y TTP, con una D antes que no la puse. Necesitamos una primasa, que en realidad es una RNA polimerasa. Necesitamos un conjunto de DNAs polimerasas. Necesitamos una DNA ligasa, las topoisomerasas, la helicasa, la single strand DNA binding proteins y una DAM metilasa. Estos son los ingredientes más o menos y vamos a ver para qué sirve cada una. Las topoisomerasas, que son las más importantes, o sea, yo les voy a nombrar ahora las más importantes. Las topoisomerasas hay distintos tipos, ¿no es cierto? Las principales en bacterias son la 1 y la 2, y al igual que en algunas células animales, y existen subtipos de cada una. Son enzimas que se encargan de desenrollar el material genético. Como ustedes saben que esta es una doble hélice dextrógira, las topoisomerasas lo tratan de enderezar. Por eso algunas personas le llaman girasas. Por otro lado, las helicasas son enzimas, como dice su nombre, que se encargan de romper los enlaces de hidrógenos que mantienen las cadenas antiparalelas unidas. Por lo tanto, para que ustedes sepan la complejidad de esto, existen más de 24 helicasas descubiertas hasta ahora en el ser humano, 14 en Escherichia coli, y participan en distintas conformaciones del DNA y en sus distintas distribuciones. Por lo tanto, esto es ultra específico. ¿Cómo ocurre esto? Después vamos a ver un mono ilustrativo, pero en realidad se pone la topoisomerasa, de aquí en adelante desenrolla el DNA y después llega la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno y se abren las hebras antiparalelas. Lo cierto es que si yo separo las cadenas antiparalelas, como son enlaces de hidrógeno, son fuerzas en realidad, y las hebras van a tender a unirse de nuevo. Por lo tanto, la single strand DNA binding proteins, que la traducción significa proteínas de unión a hebras únicas o a hebras simples de DNA, son proteínas, no son enzimas, que se encargan de estabilizar el DNA monocatenario luego que se han roto los enlaces de hidrógeno y por lo tanto son fundamentales para que se realice la polimerización. Las primasas son enzimas que son análogas a una RNA polimerasa y, como dice su nombre, se encargan de sintetizar los primers. ¿Y qué son los primers? Los primers, también se llaman RNA cebador, que son partidores en realidad para que las DNA polimerasas se puedan montar y puedan empezar la síntesis. Son súper importantes. Los primers son pequeñas secuencias de RNA que se sintetizan de manera complementaria a una de las hebras monocatenarias para poder iniciar la replicación. La DNA ligasa es una enzima que forma enlaces 5'3' fosfodiéster. Y esto es fundamental porque hay veces en que este riel, ¿no es cierto?, por donde todas las enzimas, tanto que interactúan con el DNA como con el RNA, se mueven por el esqueleto fosfatado. Por lo tanto, muchas veces cuando uno saca un nucleótido y luego pone otro para reparar el DNA, este enlace queda medio suelto o no se forma simplemente, por lo tanto las enzimas no podrían avanzar. Y la DNA ligasa liga estas bases que quedan sueltas. Y finalmente la DAM metilasa es una enzima que se encarga de metilar, como dice su nombre, las adeninas del sitio del origen de la replicación. Por lo tanto, es una regulación epigenética de cómo las enzimas reconocen dónde tiene que iniciarse la replicación. Y en realidad lo que significa DAM es deoxiadenosina metilasa. Por lo tanto, lo que hace esta enzima es fantástico en realidad. Se encarga de agregar grupos metilo a las adeninas donde las DNA polimerasas tienen que iniciar la replicación, y más que las DNA polimerasas, todo el complejo el replisoma, en realidad, que le llaman algunas personas, que son las topoisomerasas, las helicasas, las DNA polimerasas y las primasas, sobre todo para poder actuar.
Finalmente llegamos a las DNA polimerasas, que son las estrellas de la replicación del DNA, que son las enzimas básicamente que llevan la polimerización de los nucleótidos y forman las nuevas hebras de DNA. Cosas importantes es que las DNA polimerasas solamente ejecutan su acción de 5' a 3'. ¿Ok? En procariotas, que son las que probablemente ustedes conocen, existen 3 tipos, la DNA polimerasa 1, 2 y 3, pero en eucariotas existen cerca de 13 DNA polimerasas diferentes de las que conocemos, y 2 son las más importantes, que son la DNA polimerasa alfa y la DNA polimerasa sigma, que ejecutan una acción análoga a la DNA polimerasa 3 en bacterias. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas enzimas? La DNA polimerasa 1 es súper importante porque después de que se forma la cadena o que comenzó a actuar la DNA polimerasa 3, que es la que polimeriza las cadenas más largas, se encarga de eliminar los primers que nosotros pusimos en un comienzo, por lo tanto tiene actividad exonucleasa, 3', 5', puede devolverse y sacar nucleótidos, y además se encarga de rellenar con desoxirribonucleótidos trifosfatados en sentido 5', 3'. Por lo tanto, este primer lo saca, luego, o sea, se devuelve y lo saca, y luego vuelve a insertar nucleótidos que son del DNA, que no son de RNA, y es súper importante porque al rellenar este fragmento, no se va a formar un enlace de 5', 3' fosfodiéster entre el primer que fue sacado y rellenado y el resto de la hebra. Y para eso existe la ligasa, que es la que estábamos hablando anteriormente. La DNA polimerasa 2 es una de las enzimas más importantes dentro de la actividad reparadora en los quiebres dentro de la elongación del proceso, que es lo que hace la DNA polimerasa 3. Es decir, es una enzima que repara. Se da cuenta cuando un nucleótido no es el que tenía que estar ahí, lo saca y pone el que corresponde. Y la DNA polimerasa 3 es la principal polimerizadora, es decir, tiene actividad endonucleasa 5', 3', pero también puede corregir los errores que vaya detectando de 3', 5', se puede devolver. Los fragmentos de Okazaki los vamos a ver a continuación, son los hoyitos que van quedando después de que saqué los primers. ¿Cómo ocurre la polimerización nucleotídica? Acá nosotros tenemos un radical trifosfato, donde uno, ¿no es cierto?, un radical que está unido al grupo hidroxilo, y formo, ¿no es cierto?, mi difosfato, ¿no es cierto?, o mejor dicho, mi enlace diéster, con un radical acá y un radical acá, y libero pirofosfato inorgánico. Esto quiere decir que yo tomo, por ejemplo, desoxirribo ATP, que es trifosfato, catalizo mi reacción. Acá viene con el radical, que puede ser adenina con la desoxirribosa y con un fosfato. Reacciona con este hidroxilo libre en el extremo 5' y se genera este enlace a través de un grupo fosfato. Forma el enlace 5', 3' fosfodiéster y libero pirofosfato inorgánico. Entonces, las 3 etapas de la elongación, o mejor dicho, de la replicación del DNA son la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación corresponde al reconocimiento del origen de la replicación, es decir, que la topoisomerasa se une al origen de la replicación, previamente metilada por la DAM-metilasa, y posteriormente de que la topoisomerasa se une al origen de la replicación, se desenrolla lo que viene de ahí en adelante de DNA, se une la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno, se unen las single strand binding proteins, se mantienen abiertas las cadenas simples de DNA, se unen las primasas y se ensambla el primosoma. Luego de que los primers se encuentran sintetizados en las zonas clave, comienza la elongación. Por lo tanto, la iniciación básicamente es la etapa para que se reconozca el origen de la replicación, se monte todo el inicio de la replicación y quede todo listo para que la DNA polimerasa 3 comience su síntesis. Durante la elongación, yo creo que ya se dieron cuenta de uno de los primeros problemas de abrir el DNA, puesto que yo les dije que la DNA polimerasa 3, que es la principal polimerizadora, sintetiza de 5' a 3'. Si yo abro las dos hebras de DNA, acuérdense que son antiparalelas. Por lo tanto, una me va a quedar 3', 5' y la otra me va a quedar 5', 3'. La que me quede de 5', 3' no va a tener ningún problema, puesto que en realidad la DNA polimerasa 3 sintetiza en ese sentido. Sin embargo, la otra me va a quedar 3', 5', por lo tanto, y tengo un problema. Mi DNA polimerasa 3 no puede sintetizar tan rápidamente en esa hebra como en la otra.
Y acá se generan las dos cadenas, la hebra adelantada y la hebra retardada, que son, mejor dicho, la hebra continua y la hebra discontinua, que es el nombre que se usa actualmente. Y ahí vamos a ver cómo se las arreglan las enzimas para poder generar una replicación relativamente continua. Esta es la misma reacción de síntesis que le había mostrado anteriormente, pero ya con un molde de DNA. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, el primer en el sentido 3', y acá está el sentido 5', de 5' a 3'. Como llega a un núcleo fosfato, se genera todo un movimiento de electrones a través del grupo fosfato, se libera pirofosfato inorgánico y queda esta base acá con el hidroxilo libre. Entonces, hablemos un poco de la hebra retardada, que es la que a mí me importa que entendamos. La hebra retardada primero tiene varios primers, a diferencia de la hebra adelantada, que tiene un solo primer. Por otro lado, la hebra retardada genera un loop tridimensional al entrar a la maquinaria de la replicación. Se estabiliza esta hebra por proteínas tipo clamp, que las vamos a ver más adelante, y cuando se retiran los primers, quedan una serie de fragmentos de DNA discontinuos que se llaman fragmentos de Okazaki. Esa es la pregunta que están haciendo. Entonces, acá tenemos la hebra, ¿no es cierto?, la topoisomerasa, y acá tenemos la hebra que es de 3' a 5', donde dense cuenta que el sentido de síntesis de la enzima va a ser de 5' a 3', por lo tanto no va a tener ningún problema en replicar acá. Obviamente el movimiento de replicación es de derecha a izquierda en esta imagen. Y en el otro lado voy a tener un sentido de síntesis de 3' a 5'. Entonces acá voy a tener un gran problema. Y acá por eso yo tengo dos primers distintos, con lo cual yo voy a obtener esta dirección 5' a 3' de síntesis, pero va a ser discontinua y más lenta. Entonces, para ello yo genero un loop, ¿no es cierto?, para que al mismo tiempo que avanza esta hebra, la otra hebra avanza en la misma dirección. Tengo que doblarla porque no puedo sintetizar en la misma dirección que está la de arriba. Algo así. Esta imagen es mucho más simple para entenderla. Yo tengo las cadenas previas, ¿no es cierto?, y las nuevas que estoy sintetizando. Y esta que me quedó en sentido 3', 5', no puedo sintetizar en esa dirección, por lo tanto tengo que sintetizar en esta imagen de izquierda a derecha. Pero la otra, que me quedó de 5', 3', puedo perfectamente sintetizar de derecha a izquierda. Para que yo estas flechitas las pueda orientar de derecha a izquierda, tengo que hacer que esta hebra de 5', 3', forme un loop y se tuerza un poco para que me quede el mismo sentido de dirección y toda esta maquinaria avance en una sola dirección. Ya, acá no les puse las imágenes de cómo es la maquinaria de la replicación. Sin embargo, es como una nave, ¿no es cierto?, que van pasando las dos hebras del material genético, del ADN, y por eso la hebra retardada genera un loop para poder dar el mismo sentido de síntesis que en la hebra adelantada. Básicamente para la PSU tienen que recordar que existe una hebra adelantada y retardada. La retardada tiene problemas con el sentido de síntesis y por eso forma unos loops, y eso primero requiere varios primers a diferencia de la adelantada, y en segundo lugar requiere va a sintetizar una serie de pedacitos de ADN que después van a tener que pasar las DNA polimerasa 1 rellenándolo, y se van a formar los fragmentos de Okazaki. Esto es todo lo que hemos hablado. Acá pueden darse cuenta, acá tenemos la topoisomerasa que desenrolló el DNA, la helicasa que abrió las cadenas, las SSBP, y acá tenemos la cadena adelantada, ¿no es cierto?, que no tiene ningún problema de síntesis, pero esta sí tiene problemas de síntesis porque queda 3', 5', por lo tanto tengo que sintetizar en otra dirección, y para lograr esta síntesis tengo que torcer esta hebra y darle una vuelta, un loop, para que se pueda generar la replicación. Posteriormente, lo digo más adelante, así que no nos vamos a adelantar. Ahora, ¿cómo las DNA polimerasas saben que hubo un error? Es una excelente pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo unas enzimas, que son proteínas, pueden darse cuenta que se equivocaron en la replicación y lo corrigen? Eso es un fenómeno que se llama tautomerización nucleotídica,
y es un fenómeno muy bonito. Y es muy común en las enzimas. Acá tenemos la DNA polimerasa 1, que tiene dos dominios activos, ¿no es cierto? Tiene un dominio que es 3'5' exonucleasa, perdón, y tiene el dominio activo tipo DNA polimerasa. Esto, por ejemplo, la DNA polimerasa 1 va pasando por la hebra de DNA que se está sintetizando y se dio cuenta que hay un nucleótido que no calza acá metieron una citosina donde había una adenina, por lo tanto no se forma un enlace de hidrógeno derecho, y esto causa dos cosas importantes. Una, que el trifosfato queda apuntando hacia cualquier parte, y en segundo lugar, que el OH quede en lugares totalmente perdidos por acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Antes de que la polimerasa se mueva, esta citosina va a pasar al dominio exonucleasa, se va a sacar, va a dejar el hidroxilo libre y va a colocar la que corresponde acá, que es timina. Y luego, como ya la orientación de este hidroxilo es correcta, la enzima sigue patrullando hasta que se encuentra con otro error y vuelve a repetir el mismo proceso. Esto es más o menos lo que les comentaba. El tema, acá puede ver RNA o DNA, ¿no es cierto? Donde acá la DNA polimerasa 1 vio que no estaba el enlace hecho y lo puede hacer, al igual como la ligasa. Y acá se da cuenta de lo mismo e incluso puede arreglarlo nuevamente o utilizar otra enzima. Ahora, esto es bien interesante porque es súper importante. Recuerden que los fragmentos de Okazaki, los primers, van a generar gaps, ¿no es cierto?, sin material genético. La DNA polimerasa 1 puede rellenar estos fragmentos y después las ligasas o la misma DNA polimerasa 1 puede arreglar estos huecos que van quedando, que son faltas de estos enlaces fosfodiéster. Entonces, ¿qué pasó con los fragmentos de Okazaki? Aquí está el hoyito, la DNA polimerasa 1 lo sacó, dejó otro hoyito, y después viene la DNA ligasa y une este hoyito que quedó y quedan dos hebras perfectamente continuas, una nueva y otra vieja. ¿Ya? En cuanto a la replicación procariota versus la eucariota, cosas que tienen que saber, es que en eucariotas hay múltiples orígenes de la replicación, a diferencia de los procariotas que hay solo uno. Las DNA polimerasas en eucariotas son más grandes y más complejas, y los fragmentos de Okazaki en eucariotas son más cortos que en los procariotas. Entonces, en resumen, Watson, Crick y Franklin participaron en el establecimiento de la doble hélice dextrógira que ustedes conocen. El DNA es un ácido nucleico de doble cadena dextrógiro que tiene toda la información genética responsable del fenotipo de un organismo, que está compuesto por adenina, guanina, timina y citosina. Existen tres tipos de DNA, el A, el B y el Z, donde el B es el normal, el A es el levógiro y el Z es el compacto. La replicación del DNA ocurre en la fase S del ciclo celular, es semiconservativa y requiere un pool enzimático y un sustrato necesario que ya comentamos. Las enzimas que participan son las DNA polimerasas 1, 2 y 3, donde la 3 es la más potente. Las DNA polimerasas son las enzimas que desenrollan el DNA. La DNA ligasa, primasa, helicasa y SSBP también son importantes. La replicación ocurre de manera continua, adelantada y discontinua o retardada. En la hebra retardada se observan los fragmentos de Okazaki. La replicación del DNA es un proceso fundamental gracias al cual se asegura que la integridad del DNA permanezca constante, por eso es tan regulado. Y existen muchas subunidades relacionadas con la maquinaria polimerasa del DNA que se activan cuando las señales metiladas envían señales SOS. Es decir, que las bases metiladas y la regulación epigenética puede comunicar la información importante al DNA o a la maquinaria que está replicando el DNA. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces, yo sé que estamos un poquito en la hora, pero por lo menos hoy día quiero terminar hablando del dogma central de la biología molecular y alcanzar a hablar de la transcripción y el splicing, para que en la próxima clase veamos lo que es síntesis proteica, el código genético e ingeniería genética.
Dextrógeno significa que está enrollado hacia la derecha. Ok, entonces vamos a hablar de una pequeña historia, que esto lo hice en una de las clases para biología celular y molecular que está en internet, y también la he hecho en alguna ayudantía que sirve bastante para establecer las cosas. Sáquense un poquito la idea de la biología, de las enzimas y las cosas que estamos hablando. Vamos a hablar de una historia y ustedes van paseando por el, no sé, por el mall del mueble, ¿no es cierto?, que está ahí en Departamental con Vespucio, y en Santiago, y deciden comprar un mueble de estos chinos, ¿no es cierto?, que vienen en distintas piezas y vienen en una caja, tal como lo tienen acá, ¿ya? O en cualquier mall respectivo de las ciudades donde estén. Resulta que ustedes abren la caja, está llena de piezas y viene con el manual que está acá. El manual está en chino y ninguno de ustedes sabe cómo leer chino. Tienen un gran problema. Por lo tanto, buscamos al señor González, que es un experto traductor chino-español, y quien nos traduce el manual, con lo cual nosotros empezamos a entender cómo podemos unir las piezas para poder tener nuestro bello mueble, para poder instalar nuestros distintos elementos que tengamos para el mueble. Entonces tenemos un manual, tenemos las piezas, tenemos nuestro mueble final, el señor González que nos va a traducir este manual en lo que tenemos que hacer y nosotros que tenemos que armar el mueble en base a las instrucciones que nos dé el señor González. Sí, y la... Ah, cierra la puerta, ¿no? Sí, y cerráis la puerta y dejáis solo apagado. Ah, ya, perfecto. Chao, que estés bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con biología? Le estoy hablando de armar muebles, le estoy hablando de chino, le estoy hablando de comprar cosas, al final van a creer que soy un tipo capitalista que estoy inculcando la compra en ustedes, pero no se trata de eso y aparte no me llevo muy bien con eso. ¿Qué tiene que ver todo esto con biología? Lamentablemente esto antes era un PowerPoint animado con PDF, no salió la animación, pero todas las cosas que vimos en esta parte les podemos poner nombres biológicos. Por ejemplo, esta secuencia que está acá, sobrepuesta, es una secuencia, parte de la secuencia en el ADN o en el DNA que codifica para la miosina. Es parte de, ¿ya? Donde está el mueble tenemos una proteína, una enzima. Donde están las piezas del mueble tenemos un aminoácido, en este caso la tirosina. Y nosotros, que tenemos que armar el mueble, somos un ribosoma. Y el señor González, que nos va a traducir la información en chino a lo que tenemos que hacer, es un RNA de transferencia. Por lo tanto, acá tenemos dos elementos importantes que entender. Y acá viene el famoso dogma central de la biología molecular. Y tenemos que hablar de las proteínas como un fenotipo. Esto es un mundo que yo creo que, o espero que hayan tenido la oportunidad de que cuando ustedes lo vieron en el colegio, se los hayan enseñado con la pasión y con la importancia que tiene, puesto que en esto se fundamenta todo lo que se está desarrollando hoy en día en la investigación científica del comportamiento y del por qué ocurren las cosas de una determinada manera. Lo cierto es que las proteínas, yo creo que si le preguntan a cualquier persona que no sea muy bióloga, les va a decir que las proteínas las van a encontrar en la carne, las van a encontrar en los hongos, las van a encontrar en los lácteos, las van a encontrar en algunas legumbres, en el poroto de soya, etcétera. Lo cual no está malo, pero las proteínas para nosotros, los biólogos, son más allá. Las proteínas lo son todo. Todo en biología, sobre todo en la biología humana, más que la biología ecológica o ambiental, en la biología celular, principalmente, no biología humana, sino que biología celular, las proteínas lo son todo. Si ustedes recuerdan la primera clase que yo les hice, les dije que las proteínas tenían muchas funciones, y es precisamente por eso. Y ahora para poder tener estas proteínas, nosotros tenemos que tener un proceso tan prolijo y realmente fantástico para que las proteínas sean finalmente el fenotipo de la información que está guardada en nuestro ADN. Nuestro ADN, que está en nuestros núcleos muy pequeñitos en cada una de nuestras células, se expresa a través de las proteínas. Pero no es solamente que las proteínas sean así nomás. Nosotros hasta hoy en día tenemos alrededor de 20-21 mil genes codificantes de proteínas
en los cromosomas, en los 46 cromosomas que tienen nuestras células. En esa idea, yo les voy a comentar que tenemos más de casi 100 millones de proteínas diferentes. Antiguamente se pensaba que un gen igual una proteína. Hoy en día no es así. Entonces la gran pregunta, obviamente si no podemos contestarla, viene ahora la parte aleatoria. No es que el orden aleatorio de los exones puede producirme distintas proteínas. No puedo creer. Pero el que un exón ordenado de una manera me genera un canal iónico de membrana, y si yo ordeno de otra manera esos exones me pueda generar una enzima, por ejemplo una quinasa, cuesta un poco creer que en realidad eso se deba exclusivamente al azar y que no esté construido para funcionar de esa manera. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que tener es que el proteoma, que es el conjunto de proteínas que tiene una determinada célula o un determinado organismo, es en realidad el fenotipo que nosotros tenemos. No es que en realidad por tener los ojos azules y por ser alto, bajo, moreno, rubio, sea el fenotipo en realidad, sino que todas esas cosas están determinadas por proteínas que están determinadas a su vez por la expresión o de cierto grado de expresión desde el DNA hasta su propia síntesis. Por lo tanto, desde ahora en adelante las proteínas para ustedes van a ser los responsables de una serie de elementos que ocurren en el organismo. Y esto va más allá. Lamentablemente, un pequeño porcentaje del material genético codifica proteínas. Pero, ¿qué pasa con la regulación epigenética? ¿Qué pasa con todos los fenómenos que no son netamente del material genético, pero que intervienen en la expresión de los genes? Hay muchas preguntas que no están contestadas, y es precisamente que esta clase, por eso me gusta tanto esta clase, porque es tratar de transferir un poco la curiosidad que yo tengo, y por eso cada vez que hay alguna especie de reunión entre amigos o cosas que nos ponemos a hablar de repente, a filosofar, entre alguna de ellas siempre se toca este tema. Y como en general muchos de mis amigos no están en el área científica, lo cual es muy rico para uno porque uno tiene la oportunidad de aprender de todas las áreas. Este es un aspecto casi metafísico, o sea, cuesta mucho tener algo sólido donde poder basarse, puesto que hay muchas cosas que no se saben frente a esto. ¿Ya? Así que, luego de esa introducción, vamos a hablar un poco del dogma central de la biología molecular. Lo que se define en palabras simples como que la información contenida en el DNA tiene que copiarse a una molécula de RNA para ser expresada en forma de proteína. ¿Por qué? El DNA es el centro ejecutor de la célula, es el disco duro, es donde tenemos todo. Por lo tanto, no puedo exponerlo al citoplasma. Si yo mando mi molécula de DNA a que los ribosomas puedan formar proteínas directamente, se me puede dañar, y si se me daña el DNA, mi célula se muere, por lo tanto es totalmente ineficiente. Como les dije en la clase de evolución, el RNA es una molécula barata, es una molécula más fácil de sintetizar que el DNA, y por eso fue elegida evolutivamente probablemente para llevar el mensaje genético deseado al citoplasma. Además, si en el mundo del RNA, probablemente el RNA fue el material genético principal en algún momento, y dado su portabilidad, probablemente quedó como el intermediario principal. Como todas las cosas en el mundo, tiene que haber excepciones al dogma central de la biología molecular, y una de las excepciones al dogma son los retrovirus, por ejemplo, puesto que el RNA viral se transforma a DNA y después este DNA se integra al DNA de la célula, donde se integra al dogma, y nuevamente puedo producir mi retrovirus. Los priones, por ejemplo, que son proteínas que son capaces de autorreplicarse, también exceden un poco exceden el dogma central de la biología molecular. Las ribosimas, ¿no es cierto?, que es RNA autorreplicativo y que más encima es catalítico, también excede al dogma. Y la traducción en sistemas libres de RNA, por ejemplo, en las traducciones CAP independientes, que no las vamos a tocar ahora, pero para que ustedes sepan, hay traducción en sistemas que no dependen del RNA. Por lo tanto, esto es bien místico, puesto que tenemos un dogma, pero ya hay 4 excepciones de las que yo les puse, y pueden haber muchas más excepciones al dogma. Por lo tanto, la información codificante en el DNA, que corresponde al 1.5% en Homo sapiens, se copia en una información codificante específica en forma de RNA mensajero, y esto se va a transformar finalmente en una proteína que va a manifestar el mensaje. Es decir, yo tengo un mensaje que dice, tú vas a tener los ojos azules, pero lo tengo en el DNA, que no significa nada, y que está intercalado por intrones, que tiene secuencias que lo regulan, etc. Todo eso se filtra y yo tengo un RNA mensajero para tener los ojos azules.
es decir, que va a codificar la proteína del pigmento de los músculos del iris. Eso va a irse al ribosoma y va a empezar a sintetizar pigmentos en forma de proteínas que me van a dejar el iris de un color determinado. Es así más o menos como funciona la cosa. Ojo en los eucariotas. El DNA, que se convierte en RNA y después en una proteína, es súper aplicable en las bacterias. Pero el DNA en los eucariotas se forma, antes del RNA mensajero, un RNA heterogéneo nuclear, que es un transcrito primario, que después tiene que pasar por el splicing y posteriormente al RNA mensajero. Acá no están incluidas las modificaciones post-transcripcionales, pero también se incluyen, que vienen a ser la adición de la 7-metilguanosina, que es el CAP, y la cola polía, que en el extremo 3'. Finalmente, llega a ser una proteína. Entonces, ¿qué es la transcripción? Es un proceso activo a través del cual uno o más genes contenidos en el DNA se copian a una molécula de RNA. Para que ustedes sepan, la transcripción en bacterias, yo puedo hablar de que puedo formar un RNA mensajero a partir de un gen determinado en el DNA. Pero en eucariotas yo no formo un RNA mensajero inmediatamente, sino que formo comillas, RNA mensajero inmaduro, que se llama RNA heterogéneo nuclear o HN, que se le tienen que sacar los intrones, se le tiene que agregar un CAP y se le tiene que agregar una cola polía. Y, sobre todo, el reordenamiento de los exones, que eso es lo bonito del splicing alternativo, que vamos a hablar más adelante. Entonces, para entender la transcripción, es obligatorio entender la composición química y la función de distintos tipos de RNA. Y vamos a partir hablando con la estrella de esto, que es el RNA mensajero. Es un RNA lineal y es una hebra complementaria a un determinado segmento de DNA. En eucariotas, su precursor se llama RNA heterogéneo nuclear, como habíamos estado hablando, y este RNA tiene que pasar por el splicing y la poliadenilación en eucariotas para poder ser un RNA mensajero. ¿Cuál es la función del RNA mensajero? Gracias a, por suerte, ¿no es cierto? En esta parte de biología, el apellido del RNA te va a dar la función que tiene ese RNA. Si el RNA se llama mensajero, su función es llevar el mensaje genético del DNA hasta los ribosomas. Hablemos un poco de las letras y las palabras, dado que ahora vamos a hacer lenguaje. No, mentira, no soy incapaz de enseñar lenguaje, pero puedo hablar un poco de las letras y palabras en términos genéticos. Si yo tomo los desoxirribonucleótidos, estamos hablando de los nucleótidos del DNA, van a ser letras de un mensaje genético. Esos se llaman desoxirribonucleótidos, que yo los puedo agrupar en 3 y voy a formar tripletes. Esos son todavía hablando en el DNA. Cuando yo copio estos tripletes al RNA, estos tripletes pasan a llamarse codones, que son el equivalente complementario en el RNA mensajero. Entonces los nucleótidos son las letras que forman las palabras genéticas en el DNA, que se llaman tripletes, y estas palabras genéticas en el DNA se copian al RNA, donde pasan a llamarse codones. Cada codón tiene un significado aminoacídico o funcional. Por lo tanto, al igual que en el lenguaje humano, estas palabras, que son palabras de 3 bases de 3 nucleótidos, significan algo. Puede significar detención, puede significar inicio, o pueden significar dentro de los 20 aminoácidos que forman proteínas. Esto es fantástico. El RNA mensajero, por otra parte, acá tienen la comparación entre el RNA mensajero procariota y eucariota. Llama la atención inmediatamente que acá yo tengo 3 cuadraditos verdes, acá 1, y tengo acá 3 palabritas en rojo y acá solo una. Miren lo interesante. En los eucariotas yo no tengo CAP, primero. No tengo cola polía. Y un solo RNA mensajero puede formarme varias proteínas. Por lo tanto, yo tengo un RNA mensajero que tiene un codón de inicio, AUG, los codones de detención, otro codón de inicio con una proteína B y otro codón de inicio con una proteína, acá le pusieron gamma. Es decir que un solo RNA mensajero procariota puede sintetizar varias proteínas diferentes, no así en las células eucariotas, donde sí tengo un CAP, sí tengo una cola polía y un RNA mensajero codifica una sola proteína. ¿Cuál es la vida del RNA mensajero? Codificar proteínas, o sea, llevar el mensaje hasta que ya esté tan degradado que en realidad no pueda codificar y se degrada y se reciclan los nucleótidos. Hablemos un poco del CAP. ¿Qué es esto del CAP? He dicho muchas veces CAP. Los españoles
le acuñan a esta estructura caperuza, porque es realmente como una capucha molecular que se le coloca al extremo 5' del RNA mensajero. Es un nucleótido modificado de guanina que tiene un grupo metil en el carbono 7, por lo tanto se llama 7-metilguanosina, ese es el nombre del CAP. ¿Cómo se agrega? Es dependiente de un complejo enzimático que se llama SEC, que se llama Capping Enzyme Complex, que viene adosado a la RNA polimerasa 2, que es la RNA polimerasa encargada de la transcripción del RNA mensajero. ¿Qué función tiene el CAP? La exportación nuclear a través del Cap Binding Protein, complex, que es una estructura proteica que agarra el CAP, lo reconoce como un RNA mensajero y se lo lleva hasta el complejo del poro nuclear y con eso lo manda hacia el citoplasma. A través de la traducción CAP dependiente, que esta es la más importante que vamos a ver, a través del CAP el ribosoma sabe que eso es un RNA ribosomal, se posiciona a la subunidad menor y después la mayor y comienza la traducción. Y protección de la degradación de las 5' RNAsas, que son enzimas que degradan RNA a través del extremo 5'. Y además puede inducir el autosplicing de intrones que están cerca del 5'. Por lo tanto, tiene muchas funciones y es una molécula, como ustedes pueden ver, bastante simple. ¿Cómo ocurre la adición del CAP? Acá tenemos la RNA polimerasa 2 que está sintetizando, esto es un transcrito primario. Y la metiltransferasa, metil al carbono 7 del GTP, ¿no es cierto?, de un guanin trifosfato, y la guanosintransferasa transfiere este nucleótido, ¿no es cierto?, a una secuencia especial que se encuentra al inicio del transcrito primario, con lo cual se cataliza la unión del CAP y este RNA mensajero inmaduro, o el RNA heterogéneo nuclear, queda con un CAP puesto inmediatamente después de iniciar la transcripción. Por otro lado, dentro de las modificaciones post-transcripcionales, que las hablamos antes, la cola poli-A, que está en el otro lado, en el extremo 3', es una secuencia no codificante solamente de adeninas, como dice su nombre, alrededor de 200-250, y la función es nuevamente proteger las secuencias codificantes de las 3' RNAsas y potenciar la traducción, y se agrega en un proceso que se llama creativamente adenilación 3' del RNA mensajero, que se caracteriza por una enzima que también creativamente se llama poli-A polimerasa. Acá tenemos las secuencias que indican dónde tiene que unirse con la poli-A. Tenemos la secuencia consenso agua y tenemos esta secuencia donde se corta el resto de la región rica en guanina y uracilo. Y acá queda un hidroxilo libre y comienza la polimerización de puras A, ¿no es cierto?, como pueden ver acá. ¿Cuál es la estructura de un RNA mensajero maduro eucariota? El CAP en 5', la región no transcripcional 5', la región codificante, que está inmediatamente posterior al codón de inicio, que es AUG. Luego tengo el codón de detención, en esta zona, la región no traduccional 3', y luego viene la señal poli-A y la cola poli-A. Esa es la estructura del RNA mensajero que ustedes tienen que manejar. Ahora, ¿y el RNA ribosomal y de transferencia? Los vamos a ver después porque tienen mucho más que ver con la traducción que con la transcripción. A saber, la RNA polimerasa 1 transcribe RNA ribosomal y la RNA polimerasa 3 transcribe RNA de transferencia. Nuevamente, igual que cuando vimos la replicación del DNA, la receta de cocina, los mismos procedimientos, iniciación, elongación y terminación. ¿Quiénes se necesita para efectuar la transcripción en eucariota? Necesito ribonucleótidos trifosfatados, ATP, GTP, CTP y UTP. Recuerden que el RNA, a diferencia del DNA, tiene uracilo, que reemplaza la timina. Necesito ATP, necesito proteínas para formar el complejo de iniciación de la transcripción, el CIT. Necesito las RNA polimerasas 1, 2 y 3. Necesito secuencias consenso, que más de una ustedes la deben conocer, la TATABOX, la CATBOX, la GCBOX y un promotor. Y necesito iones metálicos estabilizantes como el zinc. En procariotas, ¿qué necesito para la transcripción? Necesito ribonucleótidos trifosfatados, ATP, una RNA polimerasa, una secuencia consenso, necesito iones metálicos estabilizantes y acá tengo el factor sigma y el factor Rho, que son encargados principalmente de promover el inicio de la elongación y finalizar la elongación.
hablando más o menos qué es lo que pasa en cada una de las etapas, en la iniciación se forma el complejo de iniciación de la transcripción en eucariotas, en la elongación se polimeriza el RNA heterogéneo nuclear y en la terminación se libera el transcrito primario. Yo he dicho varias veces complejo de iniciación de la transcripción. Todo lo que ustedes ven acá es el complejo de iniciación de la transcripción. Es algo enormemente complejo. Para que ustedes sepan, es una maquinaria proteoenzimática que se encarga de reconocer el sitio preciso del inicio de la transcripción y modula la actividad de la misma a través de activadores o represores. Esto es tan importante que si ustedes se desplazan un nucleótido, pueden generar un RNA mensajero con un desplazamiento de un nucleótido y eso puede generar un error en el marco un error de lectura del RNA mensajero, que es un error del marco de lectura, y puedo generar una proteína totalmente afuncional o puedo generar una proteína que no es la que yo quería generar solamente a causa de interferir en donde tengo que empezar la transcripción. Como la transcripción es tan importante, la transcripción tiene mucho que ver con la regulación de ciertas proteínas. Por ejemplo, en un plasmocito, que es una célula que se diferencia a raíz o desde un linfocito B, una vez que se activa el linfocito B, el plasmocito es encargado de producir un determinado tipo de anticuerpo. Y como ustedes saben, los anticuerpos son proteínas, ¿no es cierto?, que están formadas por dos cadenas livianas y dos pesadas, y que se activa una determinada región del DNA que potencia la transcripción de un determinado gen. Eso habla un poco acerca de los enhancers y los silencers. Esto tiene que ver con proteínas también. Las proteínas que potencian la transcripción se llaman activadores, que están unidas al complejo de iniciación de la transcripción, y hay genes o secuencias que se llaman secuencias potenciadoras o enhancers, que tienen que ver o que se unen a los activadores. Esta unión potencia aún más la expresión de un determinado gen que está a este lado. Fíjense que en realidad estamos bastante lejos de las secuencias potenciadoras. Y al igual que las secuencias potenciadoras, existen secuencias que son silenciadoras o represoras, que silencian las secuencias potenciadoras e inhiben la transcripción de dicho gen. En otras palabras, retrocedan a cuando nosotros hablamos de diferenciación celular. El cigoto unicelular, el recién formado, tiene es totipotencial, tiene todos los genes activados, pero a medida que se va diferenciando, va silenciando algunos y va activando otros. Esto es lo que lleva a cabo la diferenciación y el desarrollo embrionario. Es la regulación fina con diferentes factores de transcripción que son capaces de potenciar o silenciar distintos genes. Por otro lado, las secuencias consenso, que las hablamos anteriormente, son secuencias que otorgan señales a la maquinaria transcripcional. Es como un disco pare, o un disco lomo de toro a 10 metros, o un disco paso de peatones a 5 metros. La más importante de las tres que están acá es la TATABOX, que es un sitio de unión de la TATABOX Binding Protein, e indica que 20 nucleótidos corriente abajo se encuentra el promotor. Entonces, cuando ya la maquinaria se está armando, la TATABOX dice, chuta, 20 nucleótidos más allá está el promotor. Por lo tanto, 20 nucleótidos más allá voy a ponerle RNA polimerasa. La CATBOX indica que 70 a 80 nucleótidos corriente abajo está el promotor. Por lo tanto, la CATBOX, que está más acá, ayuda a formar todo este complejo de iniciación de la transcripción. Y la GCBox indica que 110 nucleótidos corriente abajo está el promotor. Por lo tanto, la GC está primero, la CATBOX está después y la TATABOX está muy cerca de lo que es el promotor. En cada secuencia se unen factores de transcripción que son proteínas, como la TATABOX Binding Protein, que está acá, o que potencian o preparan el complejo de iniciación de la transcripción. Ahora, ¿cómo ocurre el ensamblaje del SIT? Esto es bien rápido, ¿no es cierto? Pero primero la TATABOX, la TBP, reconoce dónde está la TATABOX y pliega el DNA en 80 grados y lo desenrolla. Con esto después se unen distintos factores de transcripción como el TF2D, A y B, ¿no es cierto? Se unen todas las proteínas accesorias y se une finalmente, al último, la RNA polimerasa 2. Acá pueden ver en una secuencia real la TATABOX, acá está el promotor y acá se inicia la transcripción. ¿Cuál es la moraleja de la iniciación? Es que solamente el 24% de todos los genes es TATABOX dependiente. Hay una serie de genes que son independientes de TATABOX. Las arqueas, que son bacterias,
o sea, son células procariotas, también utilizan una regulación de su transcripción vía Databox. ¿Cuáles son las preguntas que les dejo abiertas? ¿Cómo regulan la transcripción el otro 76% de los genes? Y esta es otra prueba de que las arqueas están más relacionadas a los eucariotas que a las procariotas. Finalmente, viene la elongación, que es una actividad que se realiza por las RNA polimerasa en sentido de síntesis 5'3', como pueden ver acá. Y en procariotas existe solamente una RNA polimerasa, como ya les dije, y acá están indicados los tipos que yo les había comentado anteriormente. La RNA polimerasa 1 es para el RNA ribosomal, la 2 para el mensajero y la 3 para el de transferencia. ¿Cómo termina la transcripción? Hay secuencias, ¿no es cierto?, transcritas que generan nuevamente secuencias palindrómicas, sí, como un palíndromo del lenguaje, las cuales pueden formar estructuras tridimensionales y desligarse de la RNA polimerasa. Y en procariotas ya les dije que la subunidad sigma inicia la transcripción y la subunidad rho termina la elongación. Eso solamente en bacterias. En cuanto a las modificaciones posttranscripcionales, ya hablamos de la adición del CAP, ya hablamos de la cola polida, pero nos queda la principal modificación posttranscripcional en eucariotas, que es el splicing. Esto es cortito, o sea, más o menos cortito, pero quiero que con esto yo creo que vamos a terminar la clase de hoy día, porque no lo vamos a terminar acá, vamos a hablar del splicing, pero me interesa que se vayan con la idea del splicing. Perdón. ¿Aló? ¿Cómo está, maestro? ¿Viene aquí haciendo clase? Cuénteme. Ya, pues, perfecto. Ya, pues, perfecto. Ya, yo te llamo en un rato. Un abrazo, gracias, chao. Ese fue un icebreaker porque para que nos relajáramos todos. Yo sé que esto en realidad debe ser muy cansador. Muchas gracias por los comentarios que me van escribiendo en el chat. Y bueno. Hablemos un poquito de splicing para terminar la liquefacción cerebral. Muchas gracias por los comentarios. Me alegro que les vaya gustando la materia. Ahora, hablemos de splicing. Splicing significa corte y empalme. Es la traducción que le dieron al español. Hay varias palabras en inglés que no tienen una muy buena traducción al español. Es un proceso a través del cual los intrones de un RNA heterogéneo nuclear son extraídos total o parcialmente para formar un RNA mensajero. Por lo tanto, ya sabemos lo que es el RNA heterogéneo nuclear, ya sabemos lo que es un RNA mensajero, pero no hemos definido lo que son los intrones y los exones. ¿Ya? Ahora, antes de hablar del splicing, corte y empalme, creo que... Ah, no, viene más allá. Qué bueno. Les iba a buscar la pregunta de desafío. Un intrón es una secuencia en el DNA que no codifica. Y un exón es una secuencia codificante. Por lo tanto, la idea del splicing es sacar todos los intrones y dejar solamente los exones. Existe un splicing clásico, que es el splicing donde yo tengo un exón, un intrón, otro exón, un intrón, le saco los intrones y pego todos los exones. Y tengo un splicing que se llama splicing alternativo. Estos dos, el splicing clásico y el splicing alternativo, está mediado por un cuerpo proteico, en verdad ribonúcleo proteico, que se llama spliceosoma. Por otro lado, tengo un splicing que se llama autosplicing, y acá viene dentro de las cosas que hablábamos en la clase de evolución, que son intrones que son capaces de sacarse solos.
es decir, que el mismo intrón dentro de la secuencia de RNA se dobla y pliega su catálisis a través de ataques nucleofílicos, con lo cual se sale el intrón y queda solamente el exón. Antes de hablar del spliceosoma y del splicing clásico, les voy a dar la última mención de la clase de hoy, que en realidad es sobre los espíritus emprendedores. Ya como ustedes ahora están hablando en genética, un espíritu emprendedor siempre busca un futuro más limpio, y la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, el spliceosoma, yo les dije que es un complejo formado por ribonucleoproteína, small nuclear y small nucleolar. ¿Qué significa? Son proteínas, U2, U4, U1, que no tiene ninguna importancia aprendérsela, que están conjugadas a RNA, small nuclear y small nucleolar. Y la gracia es que estas proteínas catalizan la extracción de intrones mediante secuencias consenso. Estos RNA son capaces de reconocer las secuencias de los intrones y poder sacarlos y pegar un exón con otro exón. Como les había comentado, el splicing clásico, acá yo tengo un exón y un intrón, y tomo, ¿no es cierto?, los extremos del intrón, lo pliego y lo saco, y acá queda mi RNA mensajero maduro. Y el autosplicing, hay unas reacciones especiales, ¿no es cierto?, que son reacciones de transesterificación con ataques nucleofílicos que rompen los enlaces y posteriormente se sale y esto queda unido. Pero ¿cuál es la maravilla de todo? Es esto. El splicing alternativo tiene una cosa bonita, y esta imagen es muy bonita en particular. Acá nosotros tenemos el DNA, ¿no es cierto?, de todo un gen que se quiere expresar, que parte desde acá. Y acá tenemos un exón, otro exón, otro exón, otro exón y otro exón. Hasta acá. Este es todo el gen que nosotros queremos expresar. Este gen va a ser copiado a un RNA heterogéneo nuclear, ¿no es cierto? Ya lo hablamos en un principio. Y nuevamente me va a quedar mi exón 1 en azul, mi exón 2 en verde, en el 3 en rojo o rosado, en 4 en celeste y el 5 en naranjo. Con toda esta secuencia acá al medio. Luego de que ocurre, ¿no es cierto?, el splicing, voy a sacar los intrones y yo tengo distintas opciones de cómo ordenar mis intrones. Fíjense, mi primera opción es dejarlos todos pegados. 1, 2, 3, 4, 5, se traduce y voy a obtener una proteína que tiene estas características. Tiene varias zonas, ¿no es cierto?, alfa hélice y algunas zonas beta, de hoja beta, y tiene una determinada característica. Yo puedo evitar un determinado exón, por ejemplo, acá en este caso, el exón 3 también se fue y quedó solamente el 1, 2, el 4 y el 5. Y con eso obtengo una proteína totalmente distinta a la de acá. Y miren acá saqué el 4 y dejé el 1, 2, 3 y 5. Y obtuve una proteína totalmente distinta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agarro esto y en vez de dejarlo en orden creciente, porque esto es solamente explicativo, calculen las probabilidades de que yo ordene todos estos exones de forma, comillas, aleatoria. Por ejemplo, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 5, etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad de proteínas que yo puedo obtener de un gen que tiene 5 exones es tremenda. Y lo peor en términos de admiración, es que todas estas proteínas que yo puedo obtener de forma, en comillas, aleatoria del orden de exones, todas tienen una función en particular y clave en alguna ruta metabólica de la célula. Por lo tanto, el orden y extracción de los exones del RNA mensajero, aparentemente de manera aleatoria, explica el por qué el proteoma es mucho más amplio y diverso que el genoma. Es decir, que existen muchas más proteínas que genes. Las preguntas acá nacen obviamente si es que esto es producto de la evolución, o sea, la evolución durante millones de años pudo generar una maquinaria tan compleja como para hacer algo así,
¿O es que nosotros en realidad estamos descubriendo la punta del iceberg y hay todo un mundo detrás que es aún más complejo y que obviamente a los que nos gusta esto nos da más ansias todavía para poder estudiar e investigar qué está pasando actualmente? O quizás hay algo que no estamos viendo y que en realidad sea lo responsable de todo. Sea lo que sea, es bastante interesante. Entonces, luego de que hemos hablado todas estas cosas, vamos a irnos a la pregunta desafío de la clase de hoy. Que bueno, son dos preguntas que saqué del facsímil del proceso de admisión 2015. Revisé toda el área de biología y no encontré ninguna que me hubiese considerado realmente compleja, por eso les traje dos, como va a ser la compensación. Les doy 3 minutos para hacer las dos porque son realmente fáciles. Y eso. Los leo en 3 minutos. Ya. Bueno, las preguntas eran bastante simples. La 6, ¿no es cierto? Nos preguntan si es que el anticodón del RNA de transferencia que porta el aminoácido leucina es GAG. Obviamente, nos preguntan por el que codifica. Y esto, la redacción no está muy completa. Pero, obviamente, lo que está queriendo decir es que si es que el anticodón tiene esto, la secuencia que está en el codón del RNA mensajero,
es el complementario, ¿no es cierto?, que es CUC, que está en alternativa B, que es el principal distractor. Y después este CUC tenemos que extrapolarlo al ADN, ¿no es cierto?, que viene a ser GAG. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, que es GAG. Y la número 2, la tabla del código genético muestra la correspondencia entre, este era un regalo, pero de Navidad adelantado absolutamente, que básicamente es la D, ¿no es cierto?, que muestra la relación entre los codones y sus respectivos aminoácidos. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, dado que podríamos seguir avanzando. Yo creo que terminaríamos como en unos 20 minutos más. Como ustedes quieran, quedo atento a lo que me dicen en el chat. Si quieren, podemos hablar de síntesis proteica y terminar, o dejamos síntesis proteica para otra clase y para que puedan descansar también, porque en realidad es bastante materia. Ninguna de las dos, o sea, cualquiera de las dos es una buena opción. Ya, muchas gracias por su interés. Realmente súper importante para mí. Y aparte... No, pero no se preocupen. Si yo por mí seguiría, esta materia me gusta, así que... Quizás si fuera otro tópico de biología me iría, pero no, este tópico me gusta. Me gustaría hacer esta clase presencial en realidad, porque esta clase da para discutir muchas cosas. Pero quién sabe qué es lo que pasa en el futuro. En un futuro quizás nos encontremos trabajando otra cosa. ¿Ya? Eso. Entonces sigamos con síntesis proteica, llegamos hasta el final del dogma. ¿Cómo se define la síntesis proteica? Es como un proceso activo a través del cual un RNA mensajero es leído en un ribosoma y traducido en un péptido primario. Ahora vamos a hablar de los RNA que nos quedan pendientes. Vamos a hablar del RNA de transferencia y el RNA ribosomal. El RNA de transferencia es mi molécula favorita, en realidad es por forma y por estructura, lo encuentro muy bonito. Es un RNA tridimensional que tiene forma de hoja de trébol, que tiene 3 brazos funcionales. Tiene el asa C o asa C, el anticodón y el asa D. Acá está el 5', acá está el 3'. Otro nombre que recibe, que es antiguo igual, pero también se le llama así, es adaptador. Y como función es el encargado de interpretar un determinado codón del RNA mensajero y traducirlo a un aminoácido específico. Existen 20 RNA de transferencia para los 20 aminoácidos que existen. Ahora, existen muchos más, porque como hay varios codones que codifican aminoácidos, tengo que tener la cantidad de codones necesarios, que cuando hablemos de código genético lo vamos a poder calcular. Vamos a ir parte por parte hablando del RNA de transferencia. En el extremo 3', vamos a encontrar la secuencia ACC, que es súper importante, porque aquí actúa una enzima que se llama aminoacil RNA transferencia sintetasa, que es la que crea el enlace entre el aminoácido y esta secuencia y lo deja anclado. Si seguimos para allá, llama la atención inmediatamente que hay secuencias que son complementarias, por lo tanto este RNA, que es lineal, forma una estructura tridimensional. Este brazo, ¿no es cierto?, que es el brazo TCC, ¿no es cierto? Esta es una letra griega que se llama psi, ¿no es cierto?, con P, y representa un nucleótido que se llama pseudouridina. Este es un nucleótido extraño que no cumple con ninguna de las leyes de complementariedad de base, por lo tanto se forma este loop, ¿no es cierto?, de este brazo. Por acá, ¿no es cierto?, seguimos con las leyes de complementarias de base. Se forma un codón, o sea, un bracito como un loop adaptador, producto también de la presencia de algunos nucleótidos extraños. Acá nuevamente tengo pseudouridina, pero eso no es tan importante. Lo que caracteriza a este brazo es el anticodón. El anticodón, como dice su nombre, tiene el anticodón, que es la secuencia complementaria a un codón. Es decir, si mi codón AUG traduce metionina, el complementario de AUG, que vendría a ser UTC, si no me equivoco, ese es el anticodón que tendría que tener el RNA de transferencia. Y el otro brazo
tiene este nucleótido D, ¿no es cierto?, se llama D-hidrouracilo, que también es un nucleótido extraño que no cumple con la ley de complementariedad de base. Y si seguimos a 5', llegamos finalmente al grupo fosfato final. Entonces, esta es la molécula que tiene distintas estructuras y que tiene esta secuencia importante. El ACC, que es donde se une el aminoácido, el brazo T sub C o T-C, el brazo anticodón y el brazo de hidrouracilo. Recuerden que hay más de 20 RNA de transferencia diferentes capaces de cubrir la traducción de varios tipos de codones para cada uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Ese es el mensaje claro. Esta es la aminoácido RNA de transferencia sintetasa, que es la que yo les había contado, que es la que se encarga de crear el enlace entre el aminoácido y el RNA de transferencia. Como hay más de 20 tipos de RNA de transferencia, claramente hay más de 20 tipos de aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Por ejemplo, esto puede ser metionil RNA de transferencia sintetasa, en el caso de que yo una la metionina a un determinado RNA de transferencia. ¿Cómo actúa acá? Acá yo tengo el triptófano, que es uno de los aminoácidos aromáticos. Esto en verde es la enzima, es la aminoácido RNA de transferencia sintetasa, que es específica del triptófano, porque acá entra el triptófano en el sitio activo. Y acá está el RNA de transferencia específico del triptófano. Acá pueden ver que tiene un superíndice que dice triptófano. Y luego se cataliza la unión en el extremo ACC del triptófano. Y posteriormente acá llega la unión al anticodón. Esto es más o menos cómo se une el aminoácido al RNA de transferencia. Hablemos un poco del RNA ribosomal. El RNA ribosomal es, yo creo que el más grande de todos, de hecho es el RNA más grande de todos, que forma complejas unidades tridimensionales y forman lo que ustedes conocen como los ribosomas, que son los complejos supramoleculares que a veces son incluidos como organelos, que están encargados de la síntesis proteica. Todo el RNA ribosomal de una célula eucariota se sintetiza en el nucleolo del núcleo celular. Pero el nucleolo no es un organelo, lo preguntaron alguna vez en la PSU. Este es un mapa donde está denotado, ¿no es cierto?, la estructura del RNA ribosomal. Hay distintos tipos dependiendo de su tamaño. En procariotas hay de 5, 16 y 23 Svedberg, donde un Svedberg es un coeficiente de sedimentación, ¿ya?, que denota, en otras palabras, cuán pesado es el RNA de transferencia. Ribosomal. Fíjense que en eucariotas son distintos. 5, 5.8, 18 y 28. Ahora, al igual que cuando ustedes hacen multiplicaciones de vectores y que se pierde un poco la conmutatividad de la multiplicación, ¿no es cierto?, donde el vector A por B no es lo mismo que el vector B por A, acá se pierde un poco también la ley de la suma de la matemática, porque 5 más 5,8 más 18 más 28 no suma lo que pesa el ribosoma en realidad, que lo vamos a ver después. Este mapa que ustedes ven acá en muchos colores, a mí me encanta, y cuando yo estaba en segundo o tercero medio lo veía y realmente lo encontraba muy interesante, porque fíjense que acá está uno de los extremos 3' del RNA ribosomal y se da millones de vueltas y distintas conformaciones moleculares. Fíjense la cantidad de figuras que forma hasta que llega al extremo 5'. Y todo esto se genera porque la secuencia que forma el RNA ribosomal está determinada para que en algunas zonas haya complementariedad de base y en otras zonas no haya ninguna complementariedad de base formando esta figura. ¿Ya? Estos son los ribosomas como tal. Este es el ribosoma de 70 Svedberg, característico de las células procariotas, y este es el de 80 Svedberg, característico de las células eucariotas. Los ribosomas están formados por una subunidad menor y una subunidad mayor. La subunidad menor, en el caso de las eucariotas, es de 30S, y en el caso de las eucariotas, de 40. Y la subunidad mayor, en el caso de las bacterias, es de 50S, y en el caso de las eucariotas, de 60S. Como ustedes me dirán, 70 más 40 son 100. Pero en este caso 60 más 40 son 80. Y en el caso de acá 50 más 30 son 80, pero acá son 70. Y acá está de qué está formado cada una, que no es muy importante tampoco. Obviamente los ribosomas no son solamente RNA ribosomal, sino que también hay una serie de proteínas importantes que mantienen la estructura y la función de lo que es el ribosoma, que tampoco las vamos a profundizar. Hablemos del código genético ahora, que es una de las grandes preguntas.
El código genético es el lenguaje universal de todas las especies para sintetizar proteínas. Por eso es una de las pruebas que evidencian en la teoría del ancestro común y de la evolución. En este código, un codón o varios codones significan un determinado aminoácido o un comportamiento biológico que puede decir iniciar o puede ser detener la traducción. Alguna de las características es que el código genético es degenerado. Esto significa que existen varios codones que codifican un mismo aminoácido. Y además es universal porque es el mismo en todas las especies con oscilaciones muy mínimas. Por eso nosotros podemos utilizar bacterias cultivadas a propósito para poder sintetizar productos que son de humanos. Este es el codón de iniciación, el codón AUG, que codifica para el aminoácido metionina. Pero como pueden darse cuenta, el AUG codifica solamente un aminoácido, que es la metionina, pero casi 6 codones que están acá codifican para leucina, al igual que arginina y al igual que la serina. Por lo tanto, estos 3 aminoácidos, que da la coincidencia que son bastante frecuentes, ¿no es cierto?, en algunas proteínas, tienen muchos aminoácidos para protegerse en el caso de mutaciones puntuales. En el caso que hay una mutación y este codón, por ejemplo, CUG se transforma en UUG, va a seguir codificando leucina y voy a proteger mi proteína. El triptófano es otro de los aminoácidos que en realidad codifica un solo codón, pero es poco frecuente. Por lo tanto, la cantidad de aminoácidos que codifican, la cantidad de codones que codifican determinados aminoácidos, muy probablemente se deba a la importancia y a la abundancia de ciertos aminoácidos en las proteínas más importantes. Y obviamente los 3 codones esenciales que ustedes se tienen que saber de memoria son los codones de detención, que son UAA, UAG y UGA. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de la traducción? La iniciación, en la primera etapa, ¿no es cierto?, que consiste en la unión de la metionina o de la formilmetionina, en el caso de las bacterias, junto a su RNA de transferencia, a la subunidad menor ribosomal. Mejor dicho, se une el RNA de transferencia al RNA mensajero y además se une la subunidad menor ribosomal al RNA mensajero. En la elongación se posiciona la subunidad mayor y comienza la polimerización, donde se caracteriza por la actividad de una enzima que está metida en la subunidad mayor, que se llama peptidiltransferasa. Y en la terminación ocurre el desacople ribosomal y la liberación del péptido primario. Para que la traducción se inicie en el lugar correcto, existen secuencias consenso específicas que le dicen: acá está la secuencia, y el AUG que venga más adelante de esta secuencia es el AUG que representa el inicio del péptido, no un AUG que pueda venir antes. Estas secuencias son la secuencia de Kozak, que es la que se encuentra en eucariotas, y la secuencia de Shine-Dalgarno, que es la que se encuentra en procariotas. Este es un ejemplo de las secuencias, ¿no es cierto?, donde pueden darse cuenta cómo un extremo de una subunidad ribosomal se une a esta secuencia y posteriormente el AUG que viene es el inicio de la síntesis proteica. Para hacer más complejas todavía las cosas, los ribosomas en la subunidad mayor tienen 2 cámaras, en realidad 3. Una subunidad se llama A y la otra subunidad se llama P. La otra subunidad que les mencionaba se llama E y tiene que ver principalmente por exit, que es por donde van saliendo los RNA de transferencia que ya no tienen cargado su aminoácido. La cámara P viene de peptidil, la A de aminoacil. En la A van entrando los RNA de transferencia nuevos y en la P va quedando el péptido que se va sintetizando. Vamos hablando poco a poco de cómo va ocurriendo la traducción. Esto es bien mecánico, ya no es tan complicado de entender. La subunidad menor primero reconoce la secuencia de iniciación que habíamos hablado anteriormente, que es esta, se posiciona y luego el codón AUG queda teóricamente en el sitio P, que todavía no se ha montado la subunidad mayor, pero acá llega este RNA de transferencia cargado con metionina y se posiciona en el codón AUG. Posteriormente se monta la subunidad mayor, quedando el aminoácido, quedando el RNA de transferencia con metionina en la cámara P y la cámara A justo con un codón libre. Entra el RNA de transferencia
con el RNA de transferencia, con el RNA de transferencia cargado a la cámara A y queda entonces esta posición, que es la iniciación, ¿no es cierto? Y acá se forma el primer enlace peptídico entre la metionina y entre el aminoácido que entró, con lo que se libera la metionina del primer aminoácido, del primer RNA de transferencia, y se monta en este RNA de transferencia que queda con 2 aminoácidos. Después viene la elongación, ¿no es cierto?, en que se transfiere, el ribosoma avanza de 5' a 3', con lo cual el aminoácido que estaba en la cámara A se desplaza hacia la izquierda, quedando en la cámara P, en realidad es lo que se desplaza del ribosoma, y la cámara A nuevamente vuelve a quedar con un codón libre, con lo cual entra nuevamente un RNA de transferencia y ocurre lo mismo. Entonces, cuando ya empieza a ocurrir todo esto, se inició la elongación. La elongación básicamente es lo que estábamos hablando antes, esta cadena que se está formando. Entra un nuevo RNA de transferencia a la cámara A, se forma el enlace peptídico y este nuevo RNA de transferencia queda con todo el péptido que se va formando. El ribosoma vuelve a avanzar, este RNA vuelve a quedar en la cámara P y vuelve a entrar un un RNA de transferencia a la cámara A, con lo cual se transfiere nuevamente este péptido al nuevo aminoácido y así va ocurriendo hasta que en la cámara A queda uno de los codones de detención. ¿Cómo ocurre la catálisis del enlace peptídico? Recuerden que el enlace peptídico es un enlace que se forma por condensación. Por lo tanto, acá yo tengo un RNA de transferencia que tiene el péptido que se está formando y acá llega un nuevo RNA de transferencia con el aminoácido que va a otorgar. Acá, gracias a la peptidiltransferasa, ocurre en que entre el grupo amino y el grupo carboxilo ocurre una condensación, con lo cual se forma el enlace peptídico y el enlace que existía anteriormente entre este RNA que está en la cámara P se rompe y todo este péptido que se formó queda unido al nuevo RNA de transferencia. Acá tienen el ejemplo de la elongación. Acá tienen el péptido en la cámara P, entra el aminoácido a la cámara A, se forma el enlace, se desplaza el ribosoma y este RNA de transferencia con todo el péptido se desplaza a la cámara P y vuelve a entrar otro aminoácido, se vuelve a unir y eso sigue ocurriendo hasta que entra un factor de detención. Cuando ya les dije que en la cámara A queda alguno de los 3 codones de detención, ingresa una proteína que se llama factor de liberación, creativamente en biología, y con ello se rompe el enlace entre el peptidil RNA de transferencia, que es todo esto, toda esta proteína que está ligada a un solo RNA de transferencia, y se libera el péptido primario. Posteriormente el ribosoma se desacopla y con eso terminó la traducción. Ahora, existe un concepto que se llama polirribosoma, en que para hacer más eficiente toda esta cosa, en 5' se une al codón de inicio y se inicia todo esto que ya nombramos, pero en realidad se une uno y empieza, y después se unió otro y otro y otro, y acá, como pueden ver, hay un montón de ribosomas sintetizando la misma proteína, y eso es para aprovechar la vida media del RNA mensajero, antes de que se degenere y haya que romperlo y volverlo a sintetizar. Acá tienen una microfotografía electrónica de un polirribosoma, y esto es un retículo endoplasmático rugoso, donde pueden darse cuenta la cantidad de ribosomas que están sintetizando proteínas, liberando las proteínas al interior del retículo endoplasmático rugoso, que es donde se inicia la modificación proteica primaria. Entonces, en resumen, de todo lo que hemos hablado, el dogma central de la biología molecular establece que la información en el DNA tiene que ser copiada a RNA y luego traducida a proteína, y los retrovirus son la gran excepción a la regla. La transcripción consiste en copiar información desde el DNA a RNA. En eucariotas se utiliza el complejo de iniciación de la transcripción, además de 3 polimerasas distintas, mientras que en procariotas no se usa un complejo de iniciación de la transcripción y generalmente es con una sola polimerasa. Para elongar y terminar la transcripción, los procariotas usan 2 factores, sigma para iniciar la elongación y rho para iniciar la liberación. Para transformar un RNA heterogéneo nuclear o RNA mensajero inmaduro en un RNA mensajero maduro se requiere extraer la información no codificante, que son los intrones, a través de un proceso que se llama splicing.
siendo el splicing alternativo la explicación o una probable explicación a que tengamos cientos de miles de proteínas con solamente 20-21 mil genes. El proceso de lectura de un RNA mensajero en un ribosoma para producir una proteína primaria se denomina síntesis proteica o traducción. Los ribosomas bacterianos son más pequeños que los eucariotas, son de 70 S y los eucariotas de 80. Y por eso los antibióticos ribosomales no tienen efecto en nuestras células. Esa es una de las gracias que voy a comentar en la próxima clase, que podemos tomar ciertos antibióticos cuyo efecto es bloquear la síntesis proteica de las bacterias y a nosotros no nos hacen efecto porque tenemos ribosomas diferentes. La traducción requiere de 20 RNA de transferencia aminoácido específico, un poco más porque existen varios codones para determinados aminoácidos, ribosoma en forma de polirribosoma, RNA mensajero y energía para funcionar. ¿Ya? Así que eso vendría a ser la clase de hoy. Con eso ya terminamos lo que es genética molecular y la expresión génica. Y lo que nos quedaría para la próxima clase es hablar un poco más extrapolar un poco la modificación de las proteínas a nivel primario, que es algo muy, muy somero de lo que vamos a comentar. Y vamos a hablar de ingeniería genética y sus aplicaciones actualmente. La transducción no es lo mismo que la traducción. La traducción es lo que hablamos ahora y la transducción es la transformación de un estímulo físico-químico a un impulso nervioso para que generalmente se lo pueda entender el sistema nervioso y poder generar una respuesta acorde. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? Muchas gracias por los comentarios positivos. Me alegro que hayan entendido un tema un poco denso. Muchas gracias por sus comentarios. Hasta acá yo creo que tengo que dejar grabada la clase. Sin embargo, creo que puedo mostrarles algo interesante para los que se quieran quedar. Eso. ¿Ya? Por ahora vamos a despedir el video. Muchas gracias a todos por su gran apoyo, el feedback y el quedarse y estudiar estos temas. Cualquier duda ya saben dónde postearla. Un abrazo grande. Chao, chao.